Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La retirada de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán ha agudizado la subida del precio de los carburantes por sexta semana consecutiva, en las que el petróleo alcanza cifras no vistas desde hace casi 4 años y mantiene una tendencia que expertos vaticinan de largo plazo. El efecto es global, pues en este momento el precio del barril de Brent de referencia del Mar del Norte está en su máximo nivel desde noviembre del 2014 y en lo que vamos del año acumula ya una subida próxima de 15%, panorama que se repite en las principales economías del sur del continente. El reporte más reciente de la Asociación Internacional de Energía indica que los inventarios del petróleo y sus derivados en Estados Unidos cayeron 1.4 millones de barriles, lo que afecta los precios en el mercado global. Los inventarios de gasolina también bajaron en 3.8 millones de barriles y las reservas de destilados y diésel en 100.000 barriles para totalizar 7.7 millones de barriles, cifras que impactan en los precios de los combustibles líquidos nacionales, debido a que Honduras es un país netamente importador. A lo largo del 2017 los combustibles mantuvieron la alza ininterrumpida por pocas y leves rebajas, con las que precisamente arrancó el 2018. En Honduras, un país que no produce petróleo, la estructura de precios de los combustibles continúa este lunes la escalada, al reportarse un nuevo incremento en todos los derivados a partir del lunes 28 de mayo desde las 6 de la mañana. La gasolina super 90 centavos y pasa de 100.42 a 101.32 lempiras por galón. La gasolina regular sube 72 centavos de 92.43 pasa a 93.15 lempiras por galón. El querosén experimenta una subida de 72 centavos de 67.52 pasa a 68.24 lempiras por galón. El LPG vehicular aumenta 63 centavos de 46.16 pasa a 46.79 lempiras por galón. El cilindro de gas LPG de 25 libras de uso doméstico sube 2.82 lempiras y pasó de costar 273.60 a 276.42 lempiras en Tegucigalpa, mientras en San Pedro Sula se mantiene a 259.01 lempiras. El derivado del petróleo más usado en Honduras, el diésel, sube 91 centavos de 85.35 pasa a 86.26 lempiras por galón. Condiciones de mercado a la que se agregan repercusiones climáticas, abastecimiento, accidentes y la geopolítica que abren las expectativas de nuevas y constantes alzas que, en determinado momento, podrían desencadenar una espiral inflacionaria. Las proyecciones del sector energético internacional indican que el barril de crudo puede llegar a $80 o más. Sectores independientes señalan la necesidad de que la población asuma medidas de autoahorro, como el uso compartido del vehículo, transporte público y cambiar el patrón de consumo de gasolina súper a regular, entre otras. Otros apuntan hacia señales de política energética y tributaria cuya respuesta oficial aún está en el aire, aspecto ante el que autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico estiman la posibilidad de crear un seguro de compra que logre estabilizar cuando los combustibles sobrepasen 99 lempiras. En cuanto a los costos, Costa Rica se lleva el primer puesto a nivel centroamericano. Ahí la gasolina superior se vende por 39 lempiras con 9 centavos, la regular cuesta 37 lempiras 36 centavos y el diésel el equivalente a 22 lempiras, cada uno de las anteriores en litros. En este caso, Guatemala está en tercer lugar, El Salvador en el cuarto escalón, Nicaragua en quinto y Panamá en sexto. Para la entrevista les informó Diana Escalante y Leila Bendaña. Buenos días, es un gusto saludarles. Estamos acá ya listos para iniciar la entrevista. Hoy es lunes, estamos por terminar el quinto mes del año, es 28 de mayo. Vamos a hablar, como ya lo decía Leila y Diana, sobre los combustibles. Está don Juan Carlos Segovia, que es el presidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleo. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, igual. Y don Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Julio. Muy buenos días, Raúl, un gusto. Juan Carlos. Un gusto, Julio. Bueno, me gustaría que
Este es un tema que nos interesa a todos, a los que tienen carros, a la gente que cocina con gas, la gente que utiliza el transporte urbano, los taxis, cómo movilizarse. Hay tantas cosas. ¿Qué aspectos o condiciones determinan el precio del petróleo en el mercado internacional? En las últimas horas se habla de una baja en lo que es el precio del petróleo. Iniciemos con Juan Carlos. Sí, buen día, Raúl. Es importante, nosotros como la DIPE hemos dividido esta temática en 4 grupos importantes. El primero es el externo, que es que son factores que definitivamente no podemos controlar, ¿verdad? Nosotros estamos seguros que no es un problema de materia prima, o sea, petróleo hay, o sea, hace unos 20, 30 años, en la época de los 70, 80, inclusive expertos decían que había petróleo para unos 20, 40 años, o sea, ya pasó ese tiempo y actualmente ya ahora se calcula que sobrepasa los 150 años de lo que está proyectado. Petróleo hay, la OPEP definitivamente es un cártel que ha perdido mucha fuerza, o sea, ya hay otros productores que no son parte de la OPEP. Hay fuentes de energía alternativa como la eólica, como las granjas solares, y todo esto ha venido a asegurarle pues globalmente la fuente de energía, que de las principales. De hecho, el 80% de la energía que ocupa la Tierra o el globo terráqueo es originario de los hidrocarburos. Dicho esto, y lo que está sucediendo actualmente, nosotros analizamos y vemos que es geopolítico, Raúl, Julio. O sea, esto es un problema, no obedece pues al mercado como tal, sino que a problemas de políticos, básicamente entre el país del norte y el Medio Oriente, ¿verdad? O sea, este estira y encoge de estos acuerdos nucleares que se rompen, pero tenemos, y así como sube el precio en el petróleo, baja. Tenemos la esperanza, ya estamos registrando un cuarto día de materia del petróleo, el barril de petróleo que va para la baja. Esto normalmente tira para la baja también los refinados, que son los que importamos nosotros, ¿no? O sea, eso es importante también, que nosotros en Honduras no importamos crudo. Lo tomamos como referencia, pero al final lo que nosotros importamos son refinados, y son refinados que vienen, o la referencia que tomamos es de la Golfa del Costo de los Estados Unidos. Esa es la referencia de los precios que tenemos. Ese es el primer grupo que nosotros vemos, y ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada. O sea, de enero para acá, hablando de la gasolina superior, pero es el mismo comportamiento en el resto de los combustibles, ha aumentado 9 lempiras con 32 centavos, Raúl, y más del 95% de ese precio viene de fuera. O sea, ya la referencia es, es muy poco lo que podemos hacer porque es importado. El otro grupo que nosotros tenemos bien identificado es la parte institucional, o sea, lo que ya sucede aquí, ya entrando el combustible, ya el refinado aquí, que ahí sí tenemos algunos problemas, que es la parte institucional. Lastimosamente no, hasta la fecha hay una Secretaría de Energía que se conformó el año pasado, pero todavía no se siente el nuevo ministro, porque sí nosotros hemos visto una debilidad muy marcada en esto del tratamiento de los combustibles. Esto, cada vez que se está acercando a los 100 lempiras, es que nos reunimos, y es que se levanta aquel humaral, y qué hacemos, y nos preocupamos, pero no hay una política clara establecida de qué hacer. Una ley de comercialización que está en el Congreso todavía no avanza. Tenemos una reunión mañana ya con el presidente de la Comisión de Energía, a ver de qué tanto la avanzamos. Esto lo va a venir a garantizar al consumidor, al pueblo, transparencia, calidades en los combustibles. La otra parte, otro grupo importante, ya viene lo que nosotros creemos, ya pasando de lo institucional, es lo que el consumidor tiene que hacer también, porque él tiene una parte importante, aquel que anda en vehículo, aquel que se levanta en la mañana y ver cómo está su vehículo, la parte del motor, la parte de las llantas. Estas ya son cosas que a muchos les dicen cosméticas, pero sumadas son importantes,
Y el otro grupo, que lo vamos a tocar más tarde, o sea, en el transcurso del programa, espero, es la parte residencial, comercial e industrial. Ese es otro gran grupo que nosotros lo hemos identificado y que cada quien tiene que poner una parte importante para que al final el país, pues, o sea, pueda de una u otra manera llevar a cabo alguna mejora o algo con esto de los energéticos. Sí, Julio, esas condiciones que determinan el precio en el mercado internacional. Hoy la gasolina super está a 101 lempiras con 32 centavos por galón. La regular, 93 lempiras con 15 centavos el galón. El querosén, ahí está. Bien, el aumento fue, entonces está a 100 lempiras con 42 centavos. La super... 90 centavos. Sí, es 90 centavos. 101 lempiras con 32 aquí. 101, 32 90 centavos. Es el precio. Sí. Y el nuevo precio de la regular es 93 lempiras con 15 centavos. Con 13, ahí se equivocó. Bueno, ¿Con 13? Con 13, sí. Sí, con 13. Bien. Julio. Sí, mira, yo coincido totalmente con lo que decía el ingeniero Juan Carlos Segovia, presidente de la Asociación de Distribuidores de Productos de Petróleo, en el sentido de que, si bien es cierto, nosotros somos tomadores de precio en el tema de los combustibles, porque no somos productores, y no solamente esto, sino que además ni siquiera podemos determinar alguna aminoramiento en el costo debido a que tuviésemos, por ejemplo, una planta de refinamiento de petróleo. Nosotros ni siquiera refinamos el petróleo acá en el país, sino que tenemos que comprar ya el combustible refinado al valor que los exportadores de petróleo del Golfo o del Caribe, que son los dos tipos de petróleo o de productos de los cuales nosotros tomamos referencia, nos lo quieran vender o nos lo puedan vender, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento sobre el cual no podemos tener ningún manejo. Y como bien decía también Juan Carlos, evidentemente la situación geopolítica ha estado afectando los precios en los últimos meses. Primero y en principio lo que hablaba Juan Carlos sobre el hecho de que el presidente de los Estados Unidos rompió el acuerdo o se retiró del acuerdo que el presidente o el expresidente Obama había hecho con Siria, con Irán, mejor dicho, y toda esta problemática de la guerra en Siria, suman para que se vean afectados los precios finales del combustible, tanto del petróleo crudo como del combustible refinado. Y a eso se suma también el hecho de que el presidente Trump tomó la decisión de mover la embajada de la capital Tel Aviv en Israel a la ciudad de Jerusalén, lo cual también ha generado un estrés muy fuerte ahí en el Medio Oriente, y esto también suma para que el precio de los combustibles siga subiendo. Ahora, hay que considerar otro elemento, y no sé qué piensa de esto el presidente de la DIPE. Los factores estacionales también afectan el precio del petróleo. Por supuesto. Venimos de un invierno muy frío, ¿verdad? Y esto posiblemente sumó también para que el precio de los combustibles estuviese alto en estos meses. Ya Juan Carlos hablaba de que 9 lempiras en lo que va, prácticamente 5 meses es bastante, ¿no? Estamos hablando de más de 1 lempira por mes. Pero además, o de más de 2 lempiras por mes prácticamente, ¿no? Pero además de eso, hay que recordar que ahora que viene el verano, probablemente la demanda también se va a volver a incrementar, ¿no? Y es un elemento que hay que considerar, ¿no? Correcto. Sobre todo porque en verano la gente sale de vacaciones. Las gasolinas. Duplica en los Estados Unidos, por lo menos, que es el mercado más grande del mundo, duplica prácticamente el uso de sus automotores, ¿no? Y eso es otro elemento que vamos a tener que considerar en el mercado internacional. No quiero ser un agorero en esto, un ave de mal agüero, pero es importante considerar que probablemente la reducción en el precio del petróleo, a menos que haya una sobreproducción, va a llevarse a cabo. Probablemente van a reducirse un poco los precios del crudo, pero no a los niveles a que estaban a comienzos de este año, si es que no hay un incremento fuerte
en la producción internacional. Ojalá que se diera, ojalá que los productores de los Estados Unidos a través del fracking vuelvan a hacer un incremento fuerte en la producción de petróleo, pero este es un elemento, repito, en el cual nosotros, los hondureños, tenemos cero manejo. Nos tenemos que tomar el precio. Ahora, un elemento sobre el cual yo quiero llamar la atención es que, y ya lo mencionaba Juan Carlos también, toda la vida esperamos a que se dé una situación como la que está sucediendo actualmente a nivel internacional para empezar a hablar de estos temas. Hay una ley de hidrocarburos, una ley de combustibles que está en el Congreso Nacional desde hace ¿cuántos años, Juan Carlos? 2 años y medio. Hace ya prácticamente 3 años y sin embargo no hemos tomado el tiempo para aprobar esa ley. Hemos aprobado una buena cantidad de leyes en los últimos años, sin embargo, esta ley que es fundamental para regular adecuadamente el uso de los carburantes en el país no ha sido aprobada. No hemos hablado, o siempre que hay una crisis en el tema de hidrocarburos a nivel internacional o en el tema de petróleo, entonces nos sentamos y empezamos a conversar sobre medidas de ahorro, sobre regulaciones, sobre fondos de estabilización petrolera y de 1000 cosas más, sobre congelamiento de precios incluso, ¿verdad? Pero nunca en épocas normales nos ponemos a conversar sobre esto. Mira, Raúl, a propósito de que se está hablando mucho de que hay que leer la Biblia en las escuelas, a mí, bueno, Juan Carlos y yo estuvimos en un colegio católico. Yo también. Fuimos compañeros, por cierto. ¿En cuáles son? San Francisco. En el San Francisco. Yo en San Miguel. Pero yo recuerdo que yo nunca, yo leí la Biblia por mi cuenta y recuerdo que en el libro del Génesis, creo que es más o menos a la altura del capítulo 40 por ahí, sale la famosa historia de José en Egipto, ¿no? Que José se convirtió en el ministro de Hacienda del faraón, ¿no? El faraón, como él le adivinó unos sueños, el faraón lo nombró ministro de Hacienda y le dijo, usted se va a encargar de que cuando llegue el tiempo de las vacas flacas, la gente en Egipto no padezca. ¿Qué fue lo que hizo José? Durante el tiempo en que estaban las vacas gordas, durante el tiempo en que había abundancia, ¿qué hizo él? Se dedicó a ahorrar. Se dedicó a elaborar una política fiscal contractiva. Llenó los hilos de Egipto de grano para que cuando llegara la época de la escasez no padeciese la gente de Egipto. Pues lo mismo debemos hacer nosotros. Creo que es un buen ejemplo a seguir. Cuando los precios del petróleo están bajos, correcto, cuando podemos gozar de tranquilidad, entonces hay que sentarse a pensar qué vamos a hacer para cuando llegue el tiempo de las vacas flacas. Sin embargo, nosotros, curiosamente, y al revés de lo que aconseja la Biblia, nos sentamos a conversar sobre cómo eliminar las crisis y cómo ayudarnos cuando estamos en tiempos de crisis. Entonces, no es el mejor momento. Yo creo que es bien importante que ya sea que exista Ministerio de Energía o no, ya sea que haya ley o no haya, es muy importante que de verdad nos sentemos, meditemos y tomemos buenas decisiones, no importa que haya crisis o no, porque resulta que toda la vida tenemos que esperar a que se den situaciones como la que estamos viviendo, cuando ya sentimos que tenemos el agua al cuello, para comenzar a pensar en qué tipo de decisiones vamos a tomar. Creo que es muy importante que haya una política energética bien definida en el país, que todo el mundo la pueda obedecer y que se defina claramente cuál debe ser la decisión más adecuada para evitar que la gente sufra cuando llegan situaciones como la que estamos viviendo actualmente. En el Colegio Hondureño de Economistas estamos meditando acerca de esto, le hemos hecho una propuesta al gobierno, creemos que es muy importante que además de definir una política energética, hablemos sobre un pacto fiscal. Hay mucha gente que piensa que los derivados del petróleo tienen un impuesto muy alto. Bueno, tomemos una decisión adecuada sobre cómo deben cobrarse los impuestos en el país para que estas situaciones favorezcan sobre todo a la gente más pobre. Bien, voy a ir a la calle. Guillermo Paz Manuel está en una gasolinera. Guillermo, cuéntanos y nos muestras ahí cómo están ya en la bomba, cómo está el precio del combustible en Tegucigalpa.
Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, estamos aquí en un punto de la ciudad capital, en una estación de servicio. Vamos a ver aquí y consultar directamente el precio de bomba para los usuarios de los combustibles a partir de esta semana. Estamos viendo los precios actualizados en esta estación de servicio. Vemos aquí que el diésel está a 22.79 el litro. Recordemos que el galón tiene 3.7 litros. Usted multiplique 22.79 por 3. La gasolina regular está a 24.61. También hagamos la misma interpretación por 3, llega un poco como a 92 lempiras la gasolina regular. Y si tomamos en cuenta, licenciado Valladares, el precio de la super, esta sí sobrepasa ya los 101 lempiras, 26.77 litros, y son 3.7 litros que tiene el galón. Entonces estamos hablando de más de 101 lempiras el precio bomba. Desde luego estos precios que han venido en esta alza todas las semanas mantiene preocupado a los propietarios de vehículos. Sabemos que es un fenómeno que representa el movimiento de los combustibles en el mercado internacional, y pese a esto el gobierno ha insistido a los usuarios que hay que comenzar a ahorrar. Hay que, si en la casa hay 3 vehículos, pues tratar de utilizar 2 automotores, ir viendo qué tipo de medidas de control y de ahorro podemos asumir nosotros como ciudadanos para que este impacto no sea tan dramático en el bolsillo de las familias hondureñas. Estos son los precios, licenciado Valladares, que se registran esta mañana de día lunes aquí en la ciudad capital, desde luego tomando en cuenta estos aumentos, estas alzas que se han generado en las últimas semanas en el país, así también como en los países centroamericanos y en otras regiones del mundo, licenciado Valladares. Muchas gracias al periodista Guillermo Paz Manuel. Y gracias, Guillermo. ¿Qué circunstancias ayudan a estabilizar los precios del derivado del petróleo en un contexto global? El problema ese de las guerras en el Medio Oriente y las diferencias, las posiciones del presidente de los Estados Unidos no pone fácil la cosa tampoco. Totalmente, o sea, eso tenemos que estar claros, pues, porque esto no solamente, nosotros hemos escuchado, pues, a diario la gente, lógicamente, y con toda la razón, quejándose por los precios, pero tenemos que tomar conciencia de que, como decía Julio hace unos instantes, la mayor parte de ese precio, independientemente a lo interno, pues ya los impuestos, habló Julio, pues los márgenes de cada uno de los actores o de los eslabones de la cadena, el gran porcentaje es el más del 95% viene de precio del exterior. Y por eso lo importante de las medidas. Pero yo mira ahorita en la pantalla, lo que miras tú en la calle, yo venía de mi casa para acá a esta hora, es una cantidad de vehículos increíble. O sea, normalmente, o sea, nos quejamos, pero es difícil, no tomamos medidas de ahorro. Igual, no solamente es en los vehículos, la factura petrolera abarca inclusive el búnker, ya que dice es la eso, generación. Solo permítame. Edgar, mirá si ahí el camarógrafo que tenemos en el aeropuerto puede hacer una toma, porque ya me imagino la cantidad de carros que hay en este momento de la zona sur hacia acá. Es impresionante. Y no digamos en el anillo periférico. O sea, la ciudad está colapsada. Es que por la alternativa también del transporte público es un elemento importantísimo, ¿no? Pero igual yo recuerdo de joven, de muchacho, yo me movía en... Nosotros nos desplazábamos en bus, ¿no? Luarque Lomas, me acuerdo yo, pero ahora es una amenaza, o sea, uno se siente amenazado, o sea, montarse un bus es gente muy valiente la que se monta en un transporte público. Y son esas cosas, inclusive las que se deberían de discutir, como decía Julio, pero es con la conformación. Ahí está este nuevo Ministerio de Energía, vuelvo y repito, para nosotros muy, muy importante, porque va a haber una subsecretaría, o existe una subsecretaría de hidrocarburos, de comercialización de hidrocarburos, y esperamos que con esto empiece un proceso ya más serio, más sistemático para ir mejorando esta situación. ¿Creen ustedes que va a funcionar el Ministerio de Energía? Bueno, nosotros estamos apostando de que sí, porque como está ahorita en desarrollo económico es muy difícil, porque igual yo lo he comentado en otras ocasiones y no es nada personal, ellos lo saben, se los he comentado tanto al ministro como al viceministro.
no está funcionando, Raúl, porque ellos no tienen la cantidad de funciones que tienen es inmensa, que no tienen cabeza única para este tema, y cuando venga la baja, porque va a venir, o sea, eso ahorita decía Julio, el diésel en esto anualmente en esta época tiende a bajar porque el consumidor, el mercado más grande de Estados Unidos, empieza a bajarle la utilización porque se utiliza en la parte más que todo de calefacción, y entonces ya estamos entrando en verano, el diésel tiende a bajar y la gasolina sí tienden a subir, pero nos falta eso. Es cuando lo que yo decía en el segundo grupo de que nosotros tomamos, que es la parte interna y lo primero es lo institucional, nos hace falta mucho ahí, o sea, y esperamos. Nos había dicho el ministro que fue nombrado, Roberto Ordóñez, que ya para mediados de este año ya tomaba posesión del ministerio, se estaba buscando la persona idónea para cubrir este puesto de viceministro. Pero sí, esperamos de que sí, porque va a estar 100% concentrado en este tema, y esperamos de que esto empiece a caminar de diferente manera. Sí, aquí me escribe un señor, me dice: buenos días, Raúl, y a sus panelistas. Honduras es de los pocos países del mundo que se ha quedado vendiendo combustible de muy mala calidad, Euro 2. Mientras Costa Rica hace varios años vende el Euro 5, que proporciona mayor rendimiento. Los fabricantes de vehículos hace décadas dejaron de producir motores Euro 2. La gasolina super en Honduras no tiene el octanaje de la regular de otros países. Buenos días a todos. Eso es el RTCA, que es el Reglamento Técnico Centroamericano, que no se revisa hace más de 25 años en relación a las calidades. En efecto, no están cumpliendo, y más que todo la regular. El diésel también, porque aquí todavía estamos con las 5.000 partes por millón en lo que es azufre, que es lo que, entre otras cosas, hay otros elementos, pero es lo que está autorizado el importador a traer. Los importadores están trayendo un diésel de mejor calidad, pero todavía la ley les protege o los avala si traen con 5.000 partes por millón. Ya Costa Rica está en 15, no 15, en 15 partes por millón, están viendo bajándolo a 5 partes por millón. Otros países como Guatemala y El Salvador están en 500 partes por millón. Honduras también está entrando en esa, pero la ley todavía a los importadores les permite, y que si traen con 5.000 partes por millón lo que es el diésel, no hay ninguna ilegalidad. Parte de eso es la ley de comercialización. La regular, por ejemplo, lo que permite el RTCA, que son 88 octanos RON, tampoco no reúnen las especificaciones mínimas de los automotores. O sea, los motores actualmente exigen mínimo 90 octanos, y eso tenemos que mejorarlo. El patrón de consumo de la regular con la superior, la super está en 70%, Raúl, Julio. O sea, eso es irónico. Cuando está 8 lempiras más cara la super que la regular, y 70% del consumo. O sea, sí, 7 de cada 10 galones que se consumen son super y solo 3 regular. Y eso es, claro, la percepción, que también se vuelve una realidad del usuario, es de que la regular, bueno, es que hasta el nombre lo dice, pues, lo que es regular, que es malo, ¿verdad? Hasta eso. Es medio malo, medio bueno. Hasta eso, regular es ni malo ni bueno. O medio malo, sí, y medio bueno. Pero cuando tú escuchas regular, es que la palabra es en inglés, y cuando la utilizas en inglés es diferente, tiene otra connotación. Claro. Pero cuando está traducida al español, lo regular para nosotros, por lo menos en esta región, no es malo, no es bueno. En inglés, regular significa normal. Normal, más o menos, digamos, sí, lo usual, digamos, lo regular es lo usual, más bien, ¿verdad? Y ahí hay un mal uso, ¿verdad? Porque para nosotros regular es lo que dice Raúl, es medio malo y medio bueno. Sí. Pero yo creo que y yo quiero insistir en esto, y tal vez ahí me corriges, Juan Carlos, si estoy equivocado, pero yo uso gasolina regular para mi vehículo. Y mi vehículo tiene 12 años ya, yo no tengo dinero como para estar comprando carro cada 5 años o 4 años, pero tengo ya un carro de 12 años, y el motor de mi vehículo está en perfecto estado. ¿Lo cuidas? Y nunca ha sufrido, porque yo consulté con el mecánico, y en la agencia donde me lo vendieron,
me dijeron lo mismo, que podía usar perfectamente gasolina regular sin ningún riesgo, ¿verdad? Ahora, vos decís que 88 octanos RON es lo que le permite la ley actual a los distribuidores, a los importadores. A los importadores para que compren afuera, ¿no? Ahora, yo veo en las bombas de gasolina que cuando dice regular, dice 91 octanos. Gasolina de 91 octanos. Pregunta, ¿está bien regulado eso? ¿Vigilan las autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico, en este caso, o de Industria y Comercio, la calidad de esa gasolina para que de verdad tenga 91 octanos? Bueno, buena pregunta. Mira, sí, en efecto, no voy a mencionar nombres, pero algunas compañías están promoviendo 91 octanos. O sea, pero por la ley ellos pueden traer 88. O sea, no sé cómo funciona la parte legal si tú anuncias algo y no estás vendiendo eso. No, eso es ilegal. Ok, correcto, pues, pero falta, ¿no? Pero igual, o sea, por parte de la DIPE, nuestra preocupación debería de ser ya un marco legal que ya lo vuelva obligatorio y no porque la compañía tal o porque aquella trae esto o aquello, sino garantizar. Nosotros no lo podemos promover como ADIPE la utilización de regular hasta que no, por lo menos le elevemos un par de octanos a la gasolina regular. No, pero yo creo, perdón. ¿Y el diésel? No, el diésel igual, el diésel hay que entrar por lo menos al Euro 4. O sea, ya, pero no lo estamos haciendo, Raúl, Julio, porque precisamente, primero, mira, para reformar el RTCA, que es el Reglamento Técnico Centroamericano, tiene que reunirse con Mieco. Y cuando se reúne con los ministros de Desarrollo Económico de la región, este es un tema que estoy casi seguro que ni lo tocan. O sea, eso va a depender mucho al interno de nuestro país por precisamente la importancia de esta ley de comercialización en el Congreso y su reglamentación, porque en el reglamento es donde va a venir mucho de lo que estamos hablando aquí. Eso vendría a aportar muchísimo, porque de repente la gente no lo está viendo porque dice, no, yo lo que quiero es que la super cueste no 100, sino que cueste 98. No, sí, pero el rendimiento, las calidades, garantizar eso, le va a mejorar el uso del vehículo. Deme un minuto que está el empresario con nosotros, Jorge Lanza, empresario del transporte. Jorge, ¿qué piensas de esto, del combustible, de los problemas en el mercado internacional, de los valores que tiene en las bombas en Honduras? Y también hacer conciencia en la gente. Bueno, esto para la gente que tiene vehículo, tiene que tener conciencia. O tiene mucho dinero usted para mover su carro constantemente o ahorra. También eso. Don Jorge Lanza, buenos días. ¿Qué piensa el sector transporte? Muy buenos días, don Raúl, y a los invitados ahí en su estudio. La verdad es que esto es un impacto a todo nivel, ¿verdad?, en nuestro país, así como daña al empresario de este rubro que nosotros pertenecemos, también a la población en general, porque no hay que ver solamente el efecto de la bomba, sino que hay que ver el efecto multiplicador de los valores en la canasta de repuestos y la canasta básica familiar. Y esto pues nosotros hemos estado hablando con los señores del instituto, a los señores comisionados, donde estamos reclamando ya pues se haga una revisión profunda de tarifas y se venga a dar la tarifa real, ¿verdad?, en todo lo que es el transporte colectivo urbano a nivel nacional, transporte interurbano y transporte de mototaxis. O sea, aquí todo el transporte que participa en el instituto tiene que ser revisado y por ende pues darle la tarifa que se merece en este momento, y no solamente por el valor, como le vuelvo y repito, que está en la bomba en este momento, porque aquí la canasta de repuesto, esto se incrementa pero en una forma escandalosa, sin medidas, sin ningún tipo de regulación, porque no existe eso aquí las casas de repuestos venden los repuestos al valor que se le antoja, y de la misma casa o del mismo país varían entre un 100, un 200%, y eso es pues sacrificado para nosotros porque estamos ya pagando caro, y con esta situación se eleva más el valor adquisitivo de todo, y el dólar deslizándose de una manera también catastrófica, ¿verdad?, que nunca se había visto en un mes devaluado 25 centavos de dólar. Esto es
bastante perjudicial para la economía y para este rubro que nosotros representamos. Muchas gracias a don Jorge Lanza en la posición de los empresarios del transporte. El diputado por el departamento de Copán, el honorable diputado Juan Carlos Elvir. Juan Carlos, buenos días. Lo escuchamos. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Raúl. También un saludo para tan distinguidos panelistas que muy acertadamente has presentado el día de hoy en un tema tan sensible como el tema de los combustibles. Solo complementar la información que estaba citando el señor Segovia. Es de vital importancia fortalecer el tema institucional en lo que corresponde al laboratorio para el control de calidad, o bien crear el marco de institucionalidad para lograr hacerlo. Por el tema de la calidad de los combustibles. El día de hoy, el día de mañana, a las 9 de la mañana, estamos recibiendo de parte de la Comisión de Minería y Hidrocarburos a la DIPE, y también se tendrá, ya se ha presentado la semana anterior una moción de parte de la bancada del Partido Liberal por parte del diputado Elvin Santos, concerniente a que se invite al Seno del Congreso a los representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico y las partes pertinentes, igualmente también a la Secretaría, al Banco Central, porque todo esto tiene que ver con el componente de la dolarización también de la cadena de comercialización, lo que es la ley marco de la ley de hidrocarburos, de la comercialización de hidrocarburos, que es una urgencia, fijar las reglas de concerniente y concertarlas obviamente con todos los actores y buscar la manera de reflejar lo que podría ser un precio en bomba más razonable a los costos que implica. Creo que en este tema pareciera que estamos generando un problema a cierto nivel de poder económico en el país, porque esta ley ya deberían de estar implementadas, estas acciones ya deben estar implementadas, solo sujeto a las crisis que vienen sucediendo recurrentes con respecto al tema del petróleo y los precios de los combustibles. Nos acordamos que tenemos una debilidad institucional que debemos de trabajar y planificar a largo plazo con política de Estado. Felicitarlo nuevamente por tocar estos temas y señalarle que esta agenda de esta semana, estoy seguro que va a haber mucho que discutir con respecto a este tema en el marco del Congreso Nacional. Muchas gracias. Gracias al diputado Juan Carlos Elvir por el departamento de Copán. Julio y Juan Carlos. Mira, yo creo que yo no soy muy afecto a esto de que se esté expandiendo mucho el gobierno, ¿verdad? Al comienzo de la administración anterior, en el 2014, se habló, recuerdo al ministro secretario del gabinete en aquel tiempo, el señor Eval Díaz, hablaba de que el gobierno estaba demasiado gofo, ¿verdad? Demasiado gordo y que había que adelgazarlo, ¿no? Y se emprendió una campaña fuerte para cerrar instituciones y crear direcciones en vez de ministerios, y se cerró el de las etnias. A mí me parece que lo importante no es que haya un ministerio o que sea una dirección general, lo importante es que las personas que estén ahí sean las adecuadas para hacer un trabajo inteligente y eficiente, y que además se haga de manera sistemática y que no solamente sucedan las cosas, como venía diciendo antes, cuando estemos en crisis. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el exalcalde de Santa Rosa de Copán, don Juan Carlos Elvir, sobre el fortalecimiento institucional que debe haber. Pero fortalecimiento institucional no significa abrir más ministerios. Me parece que si ya se tomó la medida de que hay un Ministerio de Energía, me parece adecuado. Creo que la persona que nombraron ahí es una persona sumamente competente. Roberto lo conozco desde hace ya bastante tiempo y creo que va a ser un buen trabajo, pero ojalá que de verdad haya una buena conexión entre lo que el Congreso Nacional debe hacer mediante su Comisión de Hidrocarburos y Energía, para lograr que se implemente una buena política energética en el país y que no estemos viviendo estos calvarios cada vez que hay una crisis internacional. También estoy de acuerdo con lo que hablaba el dirigente del transporte sobre el efecto que tienen todos estos elementos sobre los precios en los insumos de no solamente transporte, sino también de una gran cantidad de sectores acá en el país. Es en la toma del puente que va hacia la Corte, o sea, los que vienen desde la Centroamérica, del Luarque, porque ahí se unen, ¿verdad? Mire,
Sí, van a ser las 8 de la mañana, ahora es la época... 7:46 y mire cómo hay carros en Tegucigalpa. Juan Carlos. ¿Perdón? Mire. Sí, claro, es que ahí está. Mire, entonces esto debe tocar... Son movilizaciones no, que... y si ustedes se fijan... Una persona va. Y viene rapidito, 2 rapiditos, y de ahí son carros particulares. Claro, sí, es que el transporte público es... Exacto. Poco, esto debe tocar todos los sectores que están involucrados. Por supuesto, claro. Debemos hacer una reforma importante del sector transporte urbano en el país, ¿verdad? Acá en Tegucigalpa la situación colapsa. Nadie quiere... La clase media ya se olvidó de usar transporte colectivo, por problemas de seguridad, de usar taxi colectivo, por elementos de seguridad. Entonces toca un montón de aristas que es importante que consideremos si es que queremos que el asunto cambie. No, claro, por supuesto. Mira, tú lo que esto igualmente, yo tampoco creo en esos gobiernos amplios, grandes y tal, pero en este caso yo creo que se le pasó a la mano, o sea, cuando se reestructuró, porque definitivamente, o sea, es bien difícil tener a una persona, vuelvo y repito, no tengo nada personal con él, pero que hable de huevos, de carne, de medio ambiente, de leche, de turismo, Banasupro, frijoles, comercio, industria, antropología e historia. Es el mismo ministro, Julio. Sí. Es la misma. Es el superministro. Eso no hay manera. O sea, ¿cómo tú quieres que ser vocero y ser el interlocutor directo con el presidente de la República, una persona que maneja demasiados temas? O sea, y este tema como bien lo decía don Jorge Lanza, el combustible actúa de una forma transversal en la economía, muchas veces especulativa, muchísimas veces especulativa. El combustible yo lo voy a mostrar después con un cuadro que he hecho sencillo, espero que lo entienda, porque para eso lo hice, para que se entendiera mejor esto, cómo funciona, pero hay otros sectores que hay que estar vigilando, porque lo que decía Jorge era lo que sucede en el comercio. Cada vez que aumentas tú 20 centavos, 50 centavos el combustible, eso es un problema serio. O sea, el abuso que tienen todas estas canastas, como dice repuesto y tal. Claro. Inclusive, lo que dime tú, ¿cómo es que ha aumentado desde el 2010, 2011, que costaba 400 lempiras la carga de maíz, ahora cuesta 800, se ha duplicado? Correcto. Yo les voy a enseñar con un cuadro aquí que en los combustibles no ha pasado lo mismo. No es, fíjate, no es que al aumentar 50 centavos el precio del combustible, automáticamente esto se transmite al precio de los repuestos y de la maquinaria. Todo aumenta. Que lo que sucede es que hay una burbuja especulativa. Que es la que presione. Que te sirve a vos para aumentar el precio de tus productos si es que sos distribuidor de otra cuestión, ¿no? Claro. Entonces, esto no puede ser. Pero para eso es importante el rol regulador del Estado. Por supuesto. Para evitar que estas burbujas especulativas estallen y se genere un caos en el país. No es que el combustible lo hace o sea, tiene una implicación importante, pero no es solo el combustible. Pero aquí, cada vez que sucede, como que todos los sectores se ponen de acuerdo para decir el combustible. La culpa, el combustible. Y nadie controla ni regula toda esta burbuja de especulación que tú dices, porque ahí es donde está uno de los problemas más graves que hay aquí. Sí, ¿cuál es el patrón de los precios que rige en el país? ¿El patrón o la fórmula? ¿Cómo funciona? ¿Cómo mantiene? Sí. Para que la gente sepa el por qué se toma la determinación hoy está 101 empiras. Uh-huh. Porque de repente la gente cree que solo es que le suben a... mira. No sé si ustedes se han fijado que la gente le subieron a la gasolina, pero la gente de repente no sabe por qué. No sabe por qué. Bueno, vuelvo y repito, esto es algo externo. Nosotros no producimos ni una gota de combustible en el país. Es dólares, o sea, es un gasto, es una factura petrolera que tenemos que obligatoriamente pagarla, o sea, no tenemos otra manera. De los 9.32, solo para que la gente vea aquí, porque sí quiero, y no le quiero hacer promoción a nadie, yo ando aquí nada más representando a mi sector gasolinero, porque es importante que la gente lo sepa también, porque a veces también hay amigos que me dicen a mí que nos estamos haciendo ricos. Hay gente que piensa que los gasolineros son los que nos estamos haciendo ricos. Mira, este incremento, y es al contrario, ¿no? Mira, es al contrario.
Y inclusive hasta para el gobierno, y no para todos los gobiernos anteriores, entre más sube, más pierde. Solo voy a aclarar algo. Nadie pone un negocio para perder. Sí, no estoy claro. Los gasolineros algo tienen que ganar. Pero mira, te voy a comentar, y esto es real, aquí está la estructura. El combustible de enero para acá ha subido 9.32. La gasolina la gasolina super. Nosotros como gasolineros tenemos un margen establecido, está tasado lógicamente en dólares porque es un producto que importamos y tenemos que recuperar el inventario. Lo que ha variado, o lo que ha aumentado, en nuestro caso los gasolineros, Raúl, son 7 centavos de lempira. Eso es lo que en nosotros ha aumentado. Ajá. ¿De dónde? ¿Cómo yo me recupero? Porque yo tengo que invertir casi 9 lempiras más. Y esos 9 lempiras más representan en una tancada de 8,000 galones, 75,000 lempiras. Imagina, yo tengo que ir al banco, porque yo con 7 centavos, esos mismos 8,000 galones son 628 pesos. Y tú dices, está aquí para... No, claro, pero es importante que la gente lo sepa, porque mucha gente dice que de esos 9 lempiras, de repente el gasolinero se quedó con 2 o 3 pesos, y eso no funciona así. Con lo que nosotros tenemos aquí del ingreso, la diferencia son 7 centavos, porque eso es, ahí está en el margen, y yo no me lo estoy inventando. Antes, para que lo vea, son 8.3715, el margen nuestro en eso fue en enero de este año, 8.37, para que lo apunten. Y esta es la estructura, esta es la famosa fórmula. Esto es de enero y esto es de mayo. Y lo estoy leyendo directamente. 8.3715, el margen en aquel entonces, contra 8.45 ahorita. 7 centavos. 7 centavos. Y incrementó 9.32. ¿A dónde está el incremento? ¿A dónde lo estamos pagando? Lo estamos pagando por ese precio internacional que desafortunadamente no lo podemos controlar. Nosotros estamos invirtiendo por cada tancada 75,000 lempiras más, porque eso es lo que nos está costando, y solamente tenemos 628 lempiras. ¿Cómo operamos? Sí, ir al banco, no te queda de otra, porque yo no me dedico a otra cosa, yo es lo único que me dedico, yo tengo que aprender a hacer lo que hago. Y cuando ahorita toca, es una preocupación para todos. Nosotros como gasolineros, el transportista, el gasolinero, el importador, el distribuidor, inclusive hasta el gobierno que no invierte en esto, sino que invertimos nosotros, le va mal y por ende al consumidor final, porque nos va mal, porque necesitamos más plata para recuperar nuestro inventario. A todo mundo le va mal, aquí no le va mal, aquí no le va bien a nadie. Y no digamos a la economía, que mucho de eso es especulativa. Aquí dicen, señores, buenos días. ¿Por qué no decir que este gobierno también es responsable de esta crisis? Si es verdad que en el mercado internacional impone los precios locales, pero esa imposición nadie dice que el gobierno se receta una porción mayor a lo usual. Además, ¿por qué no aplicar la figura del subsidio en este periodo de crisis? Porque no reducen otras partidas inservibles, inyectan, repito, en los subsidios a los carburantes. No hay voluntad. Son los combustibles los que producen erosión o estabilidad en todos los campos productivos de la República. Aunque el licenciado Raudales se moleste un poco, pues no creo que esté de acuerdo. No, a ver, A ver, por alusión, miren, yo creo que es importante que se haga una revisión sobre las ganancias fiscales que se están obteniendo por parte del gobierno. Es cierto, el impuesto a los combustibles es bastante elevado aquí en Honduras. Estamos hablando de 1.40 de dólar, entiendo, por la gasolina regular, es ¿no? 1.40 de dólar que anda, aquí está. Son más o menos 34 o 35 lempiras. 33 lempiras sí. Creo pero promedia más o menos en 27, sí, 27 porque todo, toda la canasta de hidros... Creo que por el diésel son más o menos 20 lempiras y por la regular son 28 lempiras. 20, por ahí, entonces antes. Esto es bastante elevado, esto incrementa fuertemente el precio final, eso no se puede negar. Y yo no me molesto, al contrario, a mí el gobierno hoy anunciara que renuncia al impuesto y que eso implica una reducción de los 28 lempiras que yo pago, porque uso gasolina regular, insisto, por cada galón. Yo feliz de la vida de pagar menos, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie que quiera pagar más, ¿verdad? Pero aquí hay un elemento bien importante.
y lo hemos conversado y otras veces con Juan Carlos, ¿no? En Guatemala y en El Salvador, el impuesto es bastante más bajo que aquí en Honduras. En Nicaragua y en Costa Rica el impuesto es más o menos similar al que se cobra acá en Honduras. Y eso es lo que hace que la gasolina en Costa Rica y en Nicaragua sea más cara incluso que aquí en Honduras. Entonces es bien importante reconocer algo. Guatemala y El Salvador cobran una tasa de impuesto bastante baja. Entiendo que el precio en El Salvador anda más o menos en 75 lempiras por ahí de la gasolina, ¿no? De la gasolina no tengo el dato, sí, creo pero que anda más o menos por ahí, como 70, 75 lempiras la gasolina súper en El Salvador y en Guatemala es otro tanto. No es tanto, no, hay una diferencia como de 10 lempiras, o lo que está actualmente, inclusive hubo un incremento ahorita que... Sí, me imagino que ha habido incrementos en aquel momento, pero yo recuerdo que la última vez que fui por esos países andaba más o menos ahí, pero evidentemente la diferencia es el impuesto. Ahora, ¿qué sucede? En El Salvador y en Guatemala, el impuesto sobre venta es para todos los productos. O sea, cuando usted compra en Guatemala y en El Salvador carne de pollo, carne de res, paga también ahí el impuesto sobre ventas. Cuando compra pan, cuando compra mantequilla, huevos, paga impuestos sobre ventas, el 15%. En Honduras hay una cantidad de productos, suman 132 productos actualmente, de acuerdo a la ley del impuesto sobre ventas, que están exentos, entre ellos lo que acabo de mencionar, por ejemplo, ¿no? Productos de primera necesidad, la manteca, el aceite, el pan, los huevos, los frijoles, el arroz, todo eso está exento de impuestos sobre ventas. Entonces, es una cuestión de elegir. ¿Qué puesto tiene? ¿Queremos nosotros pagar impuestos sobre venta a los productos de la canasta básica y que le reduzcan el impuesto a la gasolina? Bueno, eso es una elección que hay que hacer, pero eso es un tema que tenemos que discutir. Por eso en el Colegio Hondureño de Economistas estamos llamando a la sociedad para que con las autoridades nos sentemos y hagamos un pacto fiscal y decidamos nosotros qué tipo de impuestos y cómo pagar estos impuestos, porque evidentemente, aunque no nos guste, todos debemos financiar el Estado. Claro, usted me puede decir, el elemento corrupción, está bien, hay que combatir la corrupción para que el gasto público sea más eficaz, sea más eficiente y no se derroche tanto dinero en la burocracia, en el engordamiento del Estado, como estaba hablando anteriormente. Entonces, yo no es que esté de acuerdo con que se cobre impuesto tan alto a la gasolina, pero es un tema de decisión. ¿Qué vamos a hacer para financiar al Estado y qué tipo de impuesto es más eficiente pagar para que afecte menos a la clase menos pudiente, ¿no? Sí, don César Janda, el presidente de la Comisión de Hidrocarburos, está con nosotros esta mañana también. Don César, adelante, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Valladares. Es un gusto saludarle. De igual manera a los panelistas. Felicitarles por estar abordando un tema tan importante como lo es el tema de los combustibles, ¿verdad? Y en estos momentos en que los precios de los combustibles se están viendo afectados por la tendencia al alza en los mercados internacionales. Muy acertadamente han estado explicando algunos de los temas y están altamente relacionados el tema de los precios, ¿verdad? Que es una parte, y el otro que han hablado también de la ley de comercialización de combustibles. La ley es un trabajo que estamos haciendo al interno de la Comisión de Minería e Hidrocarburos, en donde ya nos estamos reuniendo con los diferentes actores en la cadena que tiene de comercialización, tanto con los importadores, los gasolineros, los transportistas, en fin, con todos. Hemos calendarizado una agenda de trabajo en la que el día de mañana precisamente nos vamos a reunir con los representantes de la DIPE y la DEP para escuchar sus aportes, sus sugerencias a la ley de comercialización y así en ese sentido poder nosotros ir avanzando en este tema. Es importante hacerle saber al pueblo hondureño de que este es un tema que tiene que estar debidamente socializado con todos los actores de la cadena. Y por otro lado, que ustedes han estado mencionando el tema del precio de los combustibles, en la estructura de precios hay un costo variable, que es el costo del barril en el Golfo, y al haber un incremento en eso, lógicamente, el precio de bomba tiende a aumentar. Los demás costos que están incluidos en esa estructura
hasta el momento lo que nosotros tenemos conocimiento son costos fijos, tanto los márgenes de los actores de la cadena como también los impuestos y los otros gastos que se originan en el manejo del combustible. Pero en eso también, esos son precios que están dados por los PCM que se dan a nivel de acuerdos ministeriales, y nosotros como diputados y como miembros del Congreso Nacional únicamente vamos a trabajar en lo que es la ley de comercialización para establecer un marco regulatorio y que la cadena tenga un marco jurídico para poder normar toda su actividad, ¿verdad? En ese sentido también darle al Estado esa herramienta jurídica para que pueda también regular esta actividad, que dicho sea de paso es una actividad que está relacionada directamente con todas las actividades en el país. Bien, gracias a don César Janda, el presidente de la Comisión de Hidrocarburos. Una pausa y continuamos desde la entrevista. ¿Cuál es la situación actual de Honduras en esto de los combustibles? ¿Cuánto gana el gobierno? Y también las medidas de ahorro. Se habló de una mesa técnica de la empresa privada, diferentes sectores de la sociedad, con las autoridades del gobierno. ¿Va a dar resultado esto? Bueno, esperemos que sí. Pues el martes pasado creo que fue, nos reunimos y estamos a la espera de que nos llamen esta semana. Dijeron que a principios de semana nos iban a avisar y pues de eso se trata, pues reunirnos y ver, establecer una agenda, el gobierno y el sector de los importadores, distribuidores y del detalle de los combustibles para ver qué agenda y qué camino tomar en relación a esto. Las campañas de ahorro, porque va a ir más encaminado a eso, ¿no? A campañas de ahorro, por ejemplo, en la parte residencial, que no hemos hablado de eso, pero mucha gente, inclusive Raúl y Julio, bueno, esta iluminación que está aquí, tengo entendido que 53% es renovable y 47% es de hidrocarburos. Esto es parte de la factura. Así es. Eso hay que concientizar a la población de que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos utilizando hidrocarburos. No necesariamente tienes que tener un vehículo para afectar esta factura petrolera. De hecho, el consumo a nivel de Honduras anual anda alrededor de los 500 millones de galones, de los cuales la mitad va para la que es distribución y venta en gasolineras, y la otra mitad es para generación. Consumo energético, ¿no? Es consumo energético. Entonces, eso es importante, porque esto tiene que ser integral. Esto bien difícil solo es con un tema de decir hagamos esto y aquello, sino que tiene que ser algo integral. Me dice un televidente, no comparto el pretexto que los altos precios sean por ser importadores. Brasil es productor y están teniendo serios problemas. El temer por los incrementos abusivos. Bueno, toda la razón tiene el televidente. En realidad, cuando el precio sube parejo para todo el mundo, ¿verdad? Y como bien decía Juan Carlos hace poco, la diferencia en los precios, por ejemplo, en el Istmo centroamericano, tiene que ver más con lo que los gobiernos ganan, ¿verdad? Repito, en Panamá, que la gasolina es muy barata, en Guatemala y en El Salvador, se debe fundamentalmente a que el impuesto que se cobra por los combustibles es bajo. Ahora, yo quiero hacer una digresión a propósito del tema de los impuestos. Miren, hay un elemento que es bien importante, y es que en Costa Rica y en Nicaragua el precio, el impuesto que se cobra es bastante elevado. Ahora, ¿para qué se utiliza este impuesto? Se utiliza para mejorar las carreteras. Y usted puede ver que las carreteras en Nicaragua y las carreteras en Panamá y en Costa Rica son de buena calidad, porque el 100% del impuesto que se paga por las gasolinas se utiliza justamente para mejorar la red vial. Lastimosamente, en Honduras esto cambió. En 1992-93, creo, se aprobó, se creó el Fondo Vial, que se financiaba fundamentalmente
con lo que se cobraba de impuestos por la gasolina. Esto duró más o menos hasta 1997, Raúl y Juan Carlos, cuando se aprobó el Estatuto del Docente. Entonces, cuando se aprobó el Estatuto del Docente, como no había de dónde financiar el dinero para el incremento, entonces se decidió que este aporte de la gasolina iba a servir, además, en un porcentaje para financiar las carreteras y la red vial en el país en general, para financiar, y por eso ahora se llama aporte vial. Aporte para la atención a programas sociales y conservación del patrimonio vial. Es el 278 del 2013. Entonces ahí cambió la naturaleza del impuesto y eso es lo que hace, por ejemplo, que la red vial hondureña no sea tan de buena calidad como en el resto de los países centroamericanos. Entonces es un elemento importante porque tiene que ver con el hecho de que el impuesto a la gasolina o a los combustibles en el país sea tan elevado, y es algo sobre lo que tenemos que pensar. Insisto, es muy importante que hagamos un pacto fiscal en el país para que se defina claramente cuál debe ser el uso que se le dé a los tributos. Ingeniero Segovia, preguntan, buen día, ¿por qué no se registra en la factura los impuestos que pagamos en la gasolinera? Muy interesante y qué buena pregunta del televidente. De hecho, es algo de lo que nosotros estamos pidiendo que ya vengan en la parte de lo que está en el Congreso es un marco regulatorio, como bien lo dijo el diputado César Handal, pero en la parte de la reglamentación es uno de los temas que nosotros vamos como la DIPE a solicitar para que se detalle ahí la parte de los impuestos. Ahora, actualmente no se da. ¿Qué debe hacer el gobierno ante esta situación? Dos elementos importantes. Primero, transparentar el uso del impuesto que se cobre en los combustibles, porque creo que esto es algo que causa mucha roncha en la población, mucha incomodidad en la población, el hecho de tener que estar pagando tantos impuestos. Entonces, ese elemento que mencionaba el televidente sobre el tema de la factura es importante, pero también es importante que se diga qué se está haciendo con los impuestos en general. Ahora, el otro elemento fundamental que hay que considerar es echar a andar una política energética de hidrocarburos transparente y eficiente, que permita también que la gente pueda estar bien informada, el usuario pueda estar bien informado para poder tomar sus decisiones y ahorrar con esto en el tema de los combustibles. Creo que mientras no se le dé una información adecuada al televidente y mientras no hay una adecuada regulación también mediante una política energética inteligente, difícilmente vamos a salir adelante con esto. ¿A qué me refiero? Repito, a mí en la agencia donde compré mi vehículo hace 12 años me dijeron, usted puede usar gasolina regular con toda confianza, pero resulta que en efecto mi vehículo debe usar gasolina por lo menos de 90 octanos. Ron, si yo voy a una gasolinera, Raúl, cargo de gasolina a mi vehículo y ahí en el tanque, porque yo me fijo, soy una persona que pues por lo menos trato de estar bien informada, me fijo que dice 90 octanos en el punto, en la bomba, dice 91 octanos, entonces yo echo con confianza, pero si el gobierno, que ese debe ser el rol fundamental del gobierno, si el gobierno no vigila que de verdad esta gasolina tenga 91 octanos, entonces yo estoy en serio riesgo. Y ahí es por eso yo le hice la pregunta a Juan Carlos, porque ¿qué pasa si a mí me dicen que es de 91 octanos, yo echo con confianza y resulta que es de 88 y el gasolinero tiene derecho porque la ley le permite comprar de 88, pero me está vendiendo a mí por 91? ¿Es cierto lo de los 91? Si está identificado en la bomba, tiene que ser cierto, porque si no el riesgo que tú dices, hay laboratorios, hay un laboratorio que es importante que toda la cadena de importación, todos los que conformamos esta cadena le donamos al Estado. Ya se le hubiera arruinado el carro, dije que tiene 12 años. Sí, y hay un laboratorio de control de calidad en el Ministerio que vigila eso, de Industria. Ahora, es importante que vigile, porque si no vigila, los consumidores estamos en serio riesgo, de verdad. Ahora, hay otro elemento que es bien importante, por ejemplo, y es el tema de justamente el tema de la calidad, ¿verdad? Es importante que se le diga también, que se le informe, porque hay, como te digo, hay mucho atavismo, mucha leyenda en este tema de los combustibles. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, por ejemplo, que la gasolina súper es más limpia.
Sí, pero no. A ver, yo no puedo creer que haya una gasolina que esté sucia, ¿verdad? O sea, cuando se habla de regular, y volvemos otra vez a la palabra de la que habíamos hablado antes, ¿verdad? Regular no significa sucio o de mala calidad. Significa, evidentemente, si usted compra gasolina de 95, 94 octanos, tiene una gasolina de mayor calidad y puede utilizar, digamos, puede ser más eficiente su vehículo en el sentido de que corre más. Es que de hecho confundimos un poco lo que es calidad. No, ni una ni otra, ni es más ni menos. Tienen la calidad que es. 88 es esa calidad. O sea, no es que, porque es de mala calidad. No, la 88 y si cumple 88 es la calidad que tiene. O sea, si hay un automotor que puede trabajar con ese combustible, reúne los requisitos mínimos y tiene esa calidad. Pero sí utilizamos mucho eso, o sea, de que es mala, que es buena. No, o que está sucia. O que está sucia. Yo he escuchado eso, la gente dice la gasolina súper es limpia y la gasolina regular es sucia. ¿verdad? No, es muy difícil eso, o sea, con la parte ya, entrando un poco a la parte operativa, pasa por 4 filtros, eso es bien difícil de que el combustible salga, que lo que dice la gente que es sucio. Ahora, hay un elemento que yo quisiera traer acá a colación, Raúl y Juan Carlos. Y yo quisiera preguntarle a Juan Carlos, que es el experto en estos temas más técnicos de combustible, ¿verdad? Como le comentaba yo a mi querido amigo Otto Martínez, que nos está viendo, a quien mando un saludo. Saludos a Otto. Yo le decía que a mí lo único que me toca es un poco analizar desde mi profesión cuál es el impacto económico que tiene tanto en las familias como en el Estado en general el alza en estos precios y estos problemas geopolíticos que se dan en el mundo. No más allá de eso, yo no tengo mayores conocimientos sobre la fórmula o sobre los aspectos técnicos que sí domina tanto Otto, que estuvo mucho tiempo metido en este asunto ahí desde el Ministerio de Industria, como Juan Carlos, que es el presidente de la DIPE y que se dedican a esto, ¿no? Pero hay un elemento que es bien importante. Se habla de que sería bueno liberalizar la distribución de los combustibles. Y se dice, por ejemplo, que en El Salvador y que en Guatemala los precios de los combustibles están liberalizados. De hecho, Otto me acaba de mandar un recorte de periódico que tiene él de que hace 24 años, es decir, en el año 1994, en tiempos de Reina, se intentó liberalizar el precio de los combustibles, pero que al final habían tomado la decisión de no hacerlo. El precio de los carburantes es uno de los precios que está fijado por el gobierno acá en el país. Correcto. Pregunta, Juan Carlos, vos que estás más al tanto de esto, ¿crees que liberalizar los precios como se ha hecho en El Salvador o en Guatemala sería una ventaja o más bien podría ser contraproducente? Mira, qué bien que lo haces y qué bien que sale, porque esto sí no es la primera vez, sino que es muy... muy seguido pues nos preguntan a nosotros y qué pensamos con esto de la liberalización, y nosotros hacemos otra pregunta: ¿para qué? O sea, lo importante es para qué liberalizar, o sea, ¿cuál es el objetivo de liberalizar? Normalmente la liberalización, lo que viene con ella es producto de calidad o mejores servicios y mejores precios. Eso en los combustibles, señores, aquí en Honduras no va a suceder. De hecho, no sucede en ninguna parte de la región. No nos confundamos. Lo que es Guatemala y El Salvador tienen exactamente los mismos precios de aquí, aún estando liberalizados. De hecho, nosotros hemos visto los abusos, inclusive que se dan en El Salvador y en Guatemala, en estos pueblitos, donde solo hay una gasolinera y que a lo sumo hay 2 y son compadres entre ellos. Los abusos que sucede con eso, cuando está liberalizado ahí, los márgenes se van. Son oligopólicos. Entonces, en este tema de los combustibles, señores, miren, esto sería peor. O sea, si esta cosa, como les digo, yo soy empresario. Raúl, imagínate tú, yo gastando 75,000 pesos por cada tancada y solo ganando 628. ¿Tú crees que liberalizado me voy a quedar yo con esos 628? Julio, eso es bien importante que la gente sepa. Miren, por el consumidor y por el tipo de mercado, nosotros como ADIPE definitivamente que estamos a favor de la regularización. De hecho, si entramos en un proceso de liberalización, tienen que arreglarse ciertas cosas. Las compañías tendrían que vender sus gasolineras a los nacionales para que no tengamos esa verticalidad en el mercado, y es un proceso larguísimo. Y no va a tener los frutos que la gente cree que se van a tener. No nos engañemos ni estemos pensando que porque va a estar liberalizado se va a tener mejores precios. Eso no es cierto. No sucede en El Salvador,
ni sucede en Guatemala, que son los dos países. Y bueno, de hecho, vaya, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, Julio, Raúl, están liberalizados. ¿Y Nicaragua es más caro que acá? Sí, pero es por el tema del impuesto. Es por el tema de impuesto y bueno, y Nicaragua es más crítico, o sea, el mercado es mucho más pequeño y no es más barato que acá. Solo porque está liberalizado no es que es más... Es bastante más caro. Es bastante más caro, Sí. o sea que no es ese tema de la liberalización, perfecto, lo podemos tomar, está bien que entre a la mesa de discusión, pero al final nos vamos a dar cuenta que a todo el país, a toda la población nos conviene más esta regularización. Ustedes que saben, cuando hablan de congelamiento de precios de los combustibles. No, eso es un espejismo. No, yo por principio estoy en contra de cualquier congelamiento de precios. Eso lo único que trae son perjuicios al consumidor, porque lo que provoca son más burbujas especulativas, provoca que una buena cantidad de personas se aproveche del congelamiento y se guarde petróleo para poder venderlo después más caro. Cualquier congelamiento en cualquier producto lo que provoca son perjuicios a la gente más pobre. Y esto debemos tenerlo claro. Estamos pagando ahorita el congelamiento. De entrada, igual entiendo que es preferible siempre que los precios sean libres y que se determinen en oferta y demanda. La liberalización de los precios en cualquier mercado es más eficiente que los precios regulados, pero hay excepciones. Y en eso, salvo mejor criterio, evidentemente, una vez que se ha analizado, hay situaciones en las cuales es preferible que los precios, situaciones excepcionales en las cuales es preferible que los precios estén fijados, y entiendo que en el caso de los combustibles ese es uno de los casos, ¿no? ¿Qué rol juega la demanda y la oferta? Bueno, la oferta para nosotros no hay, o sea, el producto hay, ¿no? O sea, dicen que el producto más caro es el que no está, existe. El que no existe, ¿verdad? En ese caso, por lo menos nosotros tenemos que tener la garantía de que la oferta ahí está, las terminales tienen combustibles, la demanda, pues vimos ahorita hace unos momentos los congestionamientos que se dan no paran, la gente no deja de utilizar ni busca rutas alternas, o si busca es muy poco. Te aseguro que no vimos la cantidad de gente que iba en ese vehículo, pero normalmente solo va uno, o sea, no van 2, 3, ni eso. Entonces, eso es lo que yo puedo ver. Mira, y antes de que termine, Raúl, yo quiero que me deje el chance de presentar este cuadro, que lo traté de hacer lo más pedagógico posible para que entendiéramos la población. No sé si me pueden enfocar aquí, que es importante esto y si le puede tomar fotos los televidentes, no sé en qué cámara. En esta. En esta de acá. Mire, tal vez ahí. Y a mí me gustaría que los entendidos del tema económico e inclusive el gobierno vieran este cuadro, porque arroja números interesantes, por lo menos como punto de partida, ¿verdad? Tampoco, porque sí he recibido algunas críticas de que por qué utilicé el salario mínimo para hacer eso, pues es que es muy poca información obtienes aquí, pero ahí, para que vea el televidente, está del 2005 al 2018, la gasolina, tomé como referencia la gasolina superior porque es la que más suena, y el salario mínimo que está en las gacetas, eso es de que si es más o menos, que si en el 2005 estábamos así, o en el 2011, o en el 2009, en el 2018, eso se lo dejo a los analistas. Pero lo que quiere decir ese cuadro es que en el 2005, con 2019, 30 lempiras costando 63.32 el galón, 3.14% de ese salario mínimo le correspondía a ese galón. O sea, nos podíamos comprar alrededor de 32 galones con ese salario mínimo. Si nos vamos al 2011, para no ir leyendo todo el cuadro, pero nos lo vamos saltando, estábamos con un salario mínimo del 6.050, costaba 86.10 en aquel entonces, o sea, 1.42 del salario mínimo, ese galón de súper.
pues en ese momento nos podíamos comprar casi 70 galones, ¿verdad? O sea, el doble del 2005. Y si nos vamos al 2018, tengo 9606 ahí porque cuando se sacan los cuadros se sacan promedios, no se sacan en el último día. En enero estaba 89 y ahorita está 100, pues por ahí anda el promedio de 9606. El salario mínimo es 8.514.65, eso representa el 1.13%, pues nos podemos comprar casi 90 galones. Miren, yo no sé, aquí tenemos un economista, Julio Raudales, yo no sé qué te dice este cuadro a ti, Julio, pero yo lo veo, o sea, claro que ha pasado, el poder adquisitivo de la gente en relación al consumo del combustible ha mejorado. ¿Cómo tú lo puedes interpretar? Porque a mí me deja mucho que sí, yo creo que puede servir como referencia porque al final el salario mínimo puede ser utilizado como un macroprecio, aunque solamente el 5% de la población económicamente activa gana el salario mínimo. Pero igual lo hacía en el 2005, ¿no? Sí, igual. O sea, no, te digo como punto de partida. Sí, o sea, sí, por eso te digo que sí puede ser una referencia por eso, porque en general la cantidad de gente que gana salario mínimo en el país, el porcentaje no ha variado en los últimos años. Entonces, ese ceteris paribus te puede ayudar para que sirva como referencia de cuánto podías comprar hace 15 años versus cuánto puedes comprar ahora. Mira, solamente disculpa. Sí. Lo hice porque ya el tiempo se está acabando. Esto no lo hice para justificar y qué pasa. Es para despertar a los otros sectores, al gobierno, a la gente que habla con los otros sectores. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque en lo que ha pasado en el tiempo, o sea, los mismos... imagínate tú, en el 2005 estaba 63.32 el galón de súper. O sea, eso... Y estos 62, claro, 32 no son los mismos 96 o 100 la paridad del poder de compra de los hondureños. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está empujando entonces a esta espiral inflacionaria, sí, a que se vaya arriba? ¿Solamente son los combustibles? No solamente son los combustibles, es esa burbuja especulativa que tú dices, todo eso que se forma alrededor, el abuso en el comercio, que ahí hasta que mira que se aumentan un lempira y le aumentan al repuesto, al filtro, le aumentan 50 centavos en una forma desproporcionada. Entonces, es una alerta, pues nada más a otros sectores a que vigilen y que estén normando toda esta situación. O sea, hay aumento de combustible y todo el mundo dijo va a aumentar. Claro. Exactamente, todo el mundo lo utiliza como una excusa para poder aumentar, entonces... Y es el sector que inmediatamente se ve. Salvo los salarios, ¿no? Los salarios son lo único que no aumentan en la misma proporción, pero ya mostró aquí Juan Carlos cómo tanto el incremento del salario mínimo como el incremento en los combustibles es relativamente... correlativo, ¿no? Bueno, si el maíz, te contaba yo, en el 2010 costaba 484 lempiras la carga y ahorita cuesta 850. Exactamente, se ha duplicado, ¿no? Pues se ha duplicado, pues. Pero... o sea, y esto siempre ha representado, por hacer la misma relación... ¿Y cuánto costaba en el 2010 el combustible, el galón de gasolina? En el 2010 costaba 65.55. El 2009 fue el más bajo. El 2009... Sí, para que lo veamos ahí, el 2009, que fue cuando, el 2008 al 2009, que cuando cambió la política, o sea, la parte del salario mínimo, eso que se fue al 60%, ese año fue el más bajo. Sí, la más baja, ¿no? De 60.63. Eso representaba el 1.10% del salario mínimo, muy parecido al actual. O sea, en relación al poder adquisitivo, a eso me refiero, al poder adquisitivo que teníamos en aquel momento con el actual, es muy parecido. O sea, esto, vuelvo y repito, no es para justificar nada, ningún sector, es para que volteemos también a ver a ese especulador, a esa persona que abusa, pues, del consumidor y ver realmente quiénes somos los responsables de esto, ¿verdad? Pero hay una realidad. Hoy el galón cuesta 101 lempiras. Correcto. ¿Qué debe hacer la gente para ahorrar? Porque también no producimos petróleo. Tienen que platicar con el gobierno cuántas son las ganancias del gobierno, pero ¿qué va a hacer la gente para ahorrar? Mira, aquí no sé por qué, pero todos tenemos estufa eléctrica, o lo contrario, la mayoría. El otro día traje al gerente de Energía Honduras aquí y me dijo, es que la gente quiere cocinar con energía. Claro, o sea, imagínate. Honduras es de los pocos países
Sí. en donde la gente cocina con energía eléctrica. Bueno, pero yo diría que de cada 10 hogares, 9 que tienen estufa, lo hacen con energía eléctrica. Al gerente yo lo escuché, al gerente. El señor de ahí fue García donde yo, sí. dijo, claro, un tercio te ahorra. Aquí, ¿por qué cocinan con energía? Si cocinan con energía, tienen que pagar la energía. Correcto. Pues claro, pues Ahora, sí. el otro elemento también, y repito, puede ser redundante ya, pero lo voy a decir por enésima vez, cámbiese a gasolina regular. Mire, si usted se queja de que el gobierno está recibiendo 35 lempiras, bueno, por la gasolina regular solo le va a dar 28 lempiras al gobierno. Si el tema acá es no financiar al gobierno, si usted se cambia de gasolina super a gasolina regular, solo le va a dar 28 lempiras al gobierno y además se va a ahorrar 8 lempiras. La gasolina super está costando 101, la gasolina regular está costando 93. Entonces se está ahorrando 8 lempiras si usted se cambia. Y no me crea a mí, pregúntele a su mecánico si en realidad va a haber una gran diferencia. Por supuesto que el jalón del vehículo no es el mismo cuando uno usa gasolina regular que cuando usa gasolina super, pero yo no corro mi vehículo a más de 60 kilómetros por hora, ¿verdad? Yo manejo despacio. Sí, entonces, eso en carretera, porque aquí no se puede. Sí, entonces la diferencia entre la gasolina regular y la gasolina superior tiene que ver con eso, tiene que ver con la calidad del jalón, como decimos nosotros acá en el vehículo. Pero me ha gustado algo que Juan Carlos decía. Vimos esa toma de ese montón de carros y en cada carro venía una persona. Sí. La mayoría. Correcto. Y el parque vehicular ahora es bastante grande en Honduras. Sí, bastante elevado. Y las motos es como una bacteria. O sea, eso ven la cantidad de motos. Uf, sí. Bueno, nosotros lo vivimos aquí, pues. O sea, es increíble. Entonces, yo sí creo que es importante que del país se adopten medidas. Esto corresponde al círculo privado de cada quien, ¿verdad? Que ¿Tú has platicado, Julio, con la gente del gobierno? Porque tenían una mesa técnica. ¿Ustedes que han hablado con el gobierno? ¿Qué está visualizando el gobierno para implementar medidas de ahorro de energía? No, yo básicamente lo que hago es a través de mis columnas y cuando me encuentro con alguno de los funcionarios del Estado, pues les comento un poco la visión que desde el Colegio de Economistas tenemos para que de verdad este problema que existe a nivel internacional afecte lo menos posible al país. Pero yo creo que al final es una obligación del gobierno tratar de dar alguna guía al usuario para que no le afecte tanto en su vida, pero al final la responsabilidad más bien es de los particulares. Me dice, pregúntenle a sus panelistas, ahí se andan inventando una comisión que dicen que eliminando a los distribuidores le van a bajar el precio de los combustibles. Eso no va a servir de nada. Los distribuidores prestan un servicio que beneficia directamente la economía, trasladando su descuento a la industria y al comercio. Pues es como que usted me diga que vamos a eliminar a los importadores o a los gasolineros. No, ¿verdad? eso no. O sea, es imposible. Esa cosa cuando hablan y se van directo es empobrecer el tema. O sea, cuando se habla, inclusive, mira, si yo no quiero defender a nadie aquí, pero el problema que ha tenido el gobierno son los interlocutores. O sea, es un problema de transparencia, es un problema de decir, estos 14.000 millones de lempiras los uso así. Cuando uno ve todo ese panorama, bueno, y si lo ve proyectado, si lo ve en obras hechas y en realidad, pues yo creería que la población aceptaría. Pero eso de decir que le voy a bajar 2 lempiras, miren, 2 lempiras para uno como distribuidor, como gasolinero, me mata. Y eso en 2 semanas ya está. Se va para arriba los 2 lempiras y ya no pasó nada. Me dice alguien, Juan Carlos, Raúl, la carga de maíz hoy cuesta 550 lempiras, no 880, como afirman ahí. Yo soy productor y ese es el precio. Saludos. Bueno, eso fue lo que... Conclusiones, don Julio. Mira, cuando a mí me llaman para participar en estos programas, siempre me invade un poco el temor, ¿verdad? Porque al final uno trata aquí de, en base a los conocimientos y a las investigaciones que hace, tratar de orientar a la población y sobre todo orientar a las autoridades. Yo pienso, Raúl, que es importante que las autoridades del gobierno den la cara, ¿verdad? Y puedan informar a la población sobre cuáles son los pasos y las medidas que van a tomar. Elaborar una política energética en el país, una política de hidrocarburos es urgente.
informar a la población sobre cuáles son las medidas que deben tomar, informar a la población sobre cómo se distribuye la carga de la factura petrolera del país y sobre todo vigilar que no hayan abusos por parte de los vendedores y de los productores en el tema del resto de los productos que se ven afectados por estos incrementos en el petróleo. Es importante, en resumen, que haya una política sistemática e inteligente de carburantes en el país. Don Julio, muchas gracias. El presidente del Colegio de Economistas estará acá. El presidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleo, el ingeniero Juan Carlos Segovia, sus conclusiones, recomendaciones. Sí, ¿Qué urge le dice a la población y al gobierno? Bueno, de entrada al gobierno de que urge esta ley de comercialización, o sea, ya creemos que vamos a avanzar más rápido de lo que creíamos, pues ya mañana nos reunimos con el Congreso. El apoyo del Ejecutivo ya nos lo dieron, dijeron que sí iban a apoyar. Eso de entrada, y eso es muy importante para la población, porque al final eso como resultado es calidad, es transparencia, inclusive hasta precios, transparentar el proceso es muy importante para nosotros y para el consumidor. Bueno, el directo, el del vehículo, que revise su vehículo, que busque rutas alternas, que si puede, pues que no solamente ande una sola persona, sino que con otra persona para poder ahorrar combustibles. Y eso es básicamente, Raúl, y esperar que esto que estamos viendo del petróleo se vaya a reflejar en los refinados, porque ya van 4 días en bajada, o sea, eso es bien importante y para que venga pues a aliviar un poco este problema que tenemos actualmente en el país. Gracias. Muchas gracias. Ingeniero Juan Carlos Segovia, que es el presidente de la DIPE, ha participado esta mañana. Gracias a todos. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11 comenzando esta semana. Que estén bien.